¿Tú crees que con los años nos hacemos mejores o peores? ¿Que somos mejores cuando somos más jóvenes o cuando nos hacemos más mayores? A mí me parece que en realidad depende mucho de cómo afrontes los momentos que va viendo en tu vida, las diferentes situaciones. Te puedes ir haciendo mejor o te puedes ir haciendo peor. El Evangelio de hoy nos habla de esos momentos importantes de la vida y nos enseña cómo afrontarlos. Estamos en el domingo 12 del tiempo ordinario, en el año B, y el Evangelio es de San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Me alegro de corazón de estar contigo hoy. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «Pero, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». Me parece un evangelio precioso, un evangelio riquísimo, que, como te decía, nos habla de momentos decisivos en nuestra vida. Vamos a irlo explicando. Comienza el Evangelio así: Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Vamos a la otra orilla significa los momentos en los que Jesús dice: «Vamos a dar un paso adelante». Quiero que des un paso adelante en tu vida. Quiero que des un paso adelante en tu camino de fe. Quiero que des un paso adelante en tu relación conmigo. En nuestra relación con Jesús, en nuestra vida de fe, cada día es importante, porque cada día tú te vas decidiendo por Jesús
o contra Jesús. Según cómo vayas viviendo tú cada día, tu corazón va estando más abierto al Señor o más cerrado al Señor. Es muy importante el día a día, las pequeñas decisiones. Pero también es muy importante en la vida algunos momentos determinados que por algunas circunstancias especiales que ocurren en nuestra vida, Jesús nos llama a dar un paso adelante en nuestra unión con Él, en nuestra relación con Él. Un paso significativo, especial en nuestra vida de fe. O sea que están las dos cosas. Está la importancia del día a día, que es mucha, y luego está la importancia de los momentos especiales en la vida. Todos en la vida tenemos momentos especiales en los que, dependiendo cómo reaccionemos a ese momento importante de nuestra vida, se va a producir un incremento muy notable de nuestra unión con Jesús o un detrimento muy notable de nuestra unión con Jesús. Esos momentos importantes de la vida son muy importantes. Ahora bien, esos momentos importantes están muy influidos por cómo vivas tu día a día. Si tú vives tu día a día abriéndote más y más a Jesús, es mucho más probable que en el momento importante le digas que sí. Y también lo contrario. Pero bueno, puede darse también que una persona esté en un camino de crecimiento, esté bien, y llega un momento importante, el Señor le pide una cosa especial y le dice que no. Eso puede pasar. Y también puede pasar que una persona está como decreciendo en su fe y llega un momento importante en su vida y le dice que sí al Señor. Y entonces hay un cambio en su camino, de ir decreciendo, como en ese momento importante le dice que sí, empieza a ir para arriba. Entonces, vamos a la otra orilla. Podemos entender momentos especiales en nuestra vida para decirle que sí o que no al Señor. Continúa. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Mira, en esos momentos importantes de la vida, esos momentos que marcan un antes y un después, dice el Evangelio, dejando a la gente, porque la respuesta la tienes que dar tú. Dejando a la gente. Te quedas tú solo con el Señor. Es decir, los grandes momentos en tu vida en los que tú le tienes que decir sí al Señor o no al Señor, el sí o el no lo tienes que decir tú. No lo puede decir nadie por ti. Nadie puede dar un sí a Jesús en tu lugar. Tienes que ser tú. Como nadie puede hacer que tú digas no a Jesús. Eso es una decisión solo tuya. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, así como estaba. ¿Esto qué quiere decir como estaba?
que los momentos decisivos en tu vida no llegan cuando tú quieres, sino con frecuencia cuando menos te lo esperas, así como estaba un día cualquiera. Es decir, muchas veces nosotros le diríamos a Dios: mira, no es ahora momento para que me pidas esto. Espérate a otro momento. Ahora no es momento para esto. Pero esos momentos importantes en tu vida llegan no cuando tú los pides, sino cuando Dios lo dispone. Y a veces es cuando tú menos te lo esperas. A veces te lo esperas. Pero otras veces es cuando menos te lo esperas. Y a veces tú vas a sentir el deseo de decirle al Señor: ahora no es buen momento. Pero tienes que saber que sí que es buen momento. Porque Dios sabe cuándo es el mejor momento para cada cosa. Entonces, no digas nunca: ahora no es momento. Sino que di: si tú has querido que sea ahora, tú sabes por qué. Y luego continúa el Evangelio: otras barcas lo acompañaban. Este dato también es enriquecedor. Te decía que en esos grandes momentos de tu vida, en esas grandes decisiones de tu vida, nadie las puede tomar por ti. Y es así. Pero también es verdad que otras barcas lo acompañaban. Otros te pueden ayudar en esos momentos más importantes de tu vida, que son a veces los momentos más felices y a veces los momentos más tristes. Grandes momentos de tu vida en los que tu decisión va a marcar mucho tu unión o tu separación del Señor, son a veces los momentos más felices. El día de tu ordenación sacerdotal, el día de tu boda, el día de tu consagración religiosa. Pero también a veces son los momentos más duros. Por esencia, el día de nuestra muerte es el gran momento de nuestra vida. Pero una enfermedad, la muerte de un ser querido, una situación muy difícil en tu vida, perder tus ahorros y quedarte casi sin dinero, o al revés, ganar una gran cantidad de dinero, a ver qué haces en ese momento con ese dinero. En fin, en esos grandes momentos, otros te pueden ayudar. El sí o el no solo lo puedes dar tú, nadie lo puede dar por ti. Pero tú puedes ayudarte de personas, rodearte de personas que te van a ayudar a dar un sí o a dar un no. Por eso es muy importante de qué personas nos rodeamos, cómo elegimos nuestras amistades, a qué personas pedimos consejo, orientación, porque esto puede influir mucho en que tomemos buenas decisiones o malas decisiones. Entonces, dice, se levantó una fuerte tempestad. Con mucha frecuencia, los momentos más importantes de nuestra vida son los momentos en los que se levanta
una fuerte tempestad. Los momentos en los que hay una gran crisis en nuestra vida. Porque en la cruz, cuando llega la cruz a tu vida, la cruz es el momento decisivo en el que le dices al Señor que sí o que no. Entonces se levantó una fuerte tempestad y las olas casi llenaban de agua la barca. Es decir, que va a haber momentos en tu vida en los que te sientas con el agua al cuello. Es decir, no veas salida, no veas solución, esté todo oscuro. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. En esos momentos parece que Dios duerme. Parece que Dios no te hace caso. Parece que Dios se ha olvidado de ti y de lo que te está pasando. Entonces ellos lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es decir, que en esos momentos de gran dificultad en tu vida, aunque te parezca que el Señor se ha dormido, tú acude a Él, llámale, pídele, háblale, suplícale, insístele, aunque te parezca que no te oye, porque Dios siempre oye, siempre. Entonces Él se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. No te quepa duda, las mayores tempestades en tu vida, el Señor tiene poder absoluto para calmarlas. Si tú acudes al Señor, hasta las peores crisis pasarán. Si tú acudes al Señor, hasta las peores cosas que te puedan pasar serán para bien. Y entonces dice que vino una gran calma. Cuando pases por momentos de gran dificultad, no olvides que después vendrá la calma. Que en la vida hay tiempo para todo. Hay momentos, épocas de dificultad y también hay momentos en la vida de gran calma, de gran paz, de una alegría profunda y serena. Si vives con el Señor, cada vez te irás acercando más a la perfecta alegría. Y por último, Jesús les dice: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y es verdad, este es el motivo de que tengamos miedo, que nos falta fe. Cuanto más conocemos al Señor, cuanto más confiamos en Él, creemos en Él, menos miedo tenemos. Esto es todo por hoy. Muy feliz domingo. El Señor te bendiga, María te bendiga.